Good morning, teacher. I am Gerson Ortiz. Ahora voy a explicar oraciones en presente simple, presente continuo, pasado simple y pasado continuo. Bueno, acá podemos observar el presente simple. Bueno, la estructura de la oración es sujeto más verbo más el complemento. Bueno, aquí podemos observar el sujeto que es the teacher. Write sería el verbo. A book sería el complemento. Bueno, acá se aprecia la S. Es porque se está trabajando con tercera persona en singular, ¿no? Entonces, por eso se le agrega al verbo una S. Entonces sería la oración: The teacher writes a book. El profesor escribe un libro. Es una oración en positivo. Bueno, para formar oración en negativo, vamos a agregar el das not, que es un auxiliar, ¿no?, que también trabaja en tercera persona singular. Estamos hablando en he, she, it. Entonces dice: The teacher does not write a book. El profesor no escribe un libro, ¿no? Es una oración en negativo. Ahora, para pasar la oración en pregunta, el auxiliar das corre en primero, ¿no?, antes del sujeto. Entonces dice: Does the teacher write a book? Bueno, continuamos ahora con present continuous. Ejemplo: la estructura de la oración es el sujeto, el verbo to be, el verbo más el complemento. Bueno, acá vemos el sujeto, el verbo to be más el verbo más el complemento. Bueno, acá el verbo se le agrega el ing, que es ando o endo. Es la acción que se está realizando, ¿no?, el verbo. Pues, correr, corriendo. Bueno, acá hay una regla. Cuando el verbo termina en consonante, vocal consonante, se le duplica una n y se le agrega el ing. Entonces, vamos a ver qué dice la oración. She is running in the park. Ella está corriendo en el parque. Eso sería una oración en negativo, en positivo, disculpa. Ahora, para pasar la oración en negativo, se le agrega después del sujeto y verbo to be la palabra not. Entonces dice: She is not running in the park. Es la oración en negativo, ¿no? La palabra not antes, después del sujeto y el verbo to be. Ahora, para pasar la oración en pregunta, se hace el intercambio de is she. Entonces ya, la oración dice: Is she running in the park? Bueno, ahora vamos a continuar con past simple. ¿Cuál es la estructura de la oración? Es el sujeto, verbo en pasado y complemento. En past simple se hace el uso del auxiliar did, pero en oración positiva se omite el did, pero hay un cambio en el verbo que se tiene que agregar ed. Entonces diría: Gerson listened to music in English. Bueno, si vamos a pasar la oración en negativa, recién se pone el did. Entonces dice: Gerson did not listen to music in English. Si vamos a pasar la oración en pregunta, el auxiliar did se coloca antes del sujeto. Entonces diría: Did Gerson listen to music in English? Dice: ¿escuchó Gerson música en inglés? Continuando, ahora voy a hablar en pasado continuo.
¿Cuál es la estructura de la oración? Es el sujeto, verbo to be auxiliar, más verbo, más el complemento. Acá en pasado continuo hacemos el uso del verbo to be auxiliar, que es el was, ¿no? Estaba, que significa estaba. Y también se hace el uso de ing, que significa ando, en. Entonces, este verbo sin ing es hacer. Pero si agregamos el ing es haciendo. Entonces, diría I was doing my job. Estaba haciendo mi trabajo. Eso sería en oración positiva. Ahora hacemos la oración en forma negativa. Agregamos la palabra not después del verbo to be auxiliar. Sería, I was not doing my job. Dice, no estaba haciendo mi trabajo. Ahora vamos a pasar en pregunta la oración. Entonces el verbo to be auxiliar was pasa antes del sujeto. Entonces dice, was I doing my job? Estaba haciendo mi trabajo. Eso sería todo. Muchas gracias.